Gracias por seguir con nosotros. Nos acompaña en nuestra sala de enfoque matinal el señor Ricardo Merlo, quien es diputado italiano y politólogo, y a quien además nos une una vinculación periodística en cierta manera. Gracias por estar aquí. No, gracias a usted por invitarme. En un momento determinado, la República Dominicana se sorprendió ante una decisión de prácticamente quitar la embajada de Italia a nuestro país, y nos alegramos bastante cuando se tomó la disposición de volver a abrirla. ¿Qué fue lo que motivó en primera instancia a eliminar esta embajada? Y para nosotros era sumamente importante, y de hecho veíamos como de tiempo en tiempo una gran cantidad de personas se interesaba en irse hacia Europa, específicamente hacia Italia. Bueno, fue una decisión totalmente irracional, según nuestra opinión. Primero porque en República Dominicana es el lugar donde viven más italianos de todo Centroamérica y el Caribe. Además de eso, en República Dominicana vienen entre 100 y 150.000 italianos por año de turistas. Así que dejar abierta una embajada en Nicaragua o en El Salvador y cerrar la de República Dominicana, digamos que roza la estupidez humana. Así que nosotros venimos llevando una batalla en el Parlamento italiano, representamos a los italianos en el exterior en el Parlamento italiano. Yo fui electo en Sudamérica y bueno, desde que se cerró hasta ahora estamos empujando, y yo le pido a toda la comunidad italiana que vive en República Dominicana de no aflojar, de seguir para adelante, de seguir la lucha y la batalla, porque hasta que no esté abierta no vamos a parar. Y de la comunidad dominicana que vive en Italia, ¿se tiene más o menos una estadística y a qué se dedica esa comunidad allá en Europa? Hay cerca de 30.000 dominicanos en Italia, al menos esos son los que están registrados, y bueno, trabajan en diferentes, no tenemos una estadística en qué trabajan, pero hay... ¿Pero en qué más trabajan? 30.000 regulares, hay de todo, algunos en tiendas, yo he visto muchos que trabajan en tiendas en el centro de Roma. Además, los contratas a veces porque como hablan dos idiomas, sí, y hay mucha gente que habla en español y va a comprar. Por ejemplo, ahora hay tiendas cerca de Piazza España que hay gente que habla chino, gente que habla español, porque hay mucho turismo. Bueno, Italia es un país lleno de turistas, ¿no? Bueno, ahora vamos a entrar en materia sobre lo que había iniciado Elisa. Ciertamente no parece tener ningún sentido lógico el haber clausurado una de las embajadas más importantes en cuanto a representación. ¿Cuáles fueron las medidas para tomar esta decisión de las que fueron comunicadas, por ejemplo, a través de su embajada? ¿Cuál fue el argumento oficial que se utilizó para estos fines? El argumento oficial fue un argumento poco creíble, porque en Italia nosotros en un momento de crisis hemos votado algo que se llama Spending Review, que es rever todos los gastos para achicarlo la mayor cantidad posible para que la economía pueda repartir. Lo que pasa es que después el gobierno es el que decide dónde cortar, y una de las decisiones que tomó a través del Ministerio de Relaciones Exteriores fue el cierre de algunas embajadas. Por ejemplo, otra cosa totalmente irracional, cerraron el consulado italiano en Montevideo. En Montevideo viven 100.000 italianos, más todos los descendientes. Llegamos a 500.000 entre italianos y descendientes. Y había un consulado, lo cerraron y pusieron se llama ufficio consolare, adentro de la embajada. Otra estupidez. A veces la política hace estas cosas que realmente rozan la irracionalidad total. Uno puede bajar los gastos en las cosas improductivas, hay un montón de gasto político que no sirve para nada, y bueno, ahora hemos votado una reforma constitucional que va a no eliminar el Senado, pero el Senado va a bajar de 325 senadores a 100, van a ser ad honorem y van a participar en mucho menos cuestiones que tienen que ver con las decisiones políticas. Por lo tanto, va a haber mucho menos gasto político. Italia va a ser más gobernable porque va a ser solo la Cámara de Diputados que va a votar, por ejemplo, el presupuesto, la fiducia, la confianza al gobierno. Así que a veces se toman decisiones, nosotros hemos estado en contra de esta decisión del gobierno, y bueno, ahora estamos luchando para que la embajada se vuelva a reabrir. Todavía no tenemos ninguna comunicación oficial, tenemos algunas comunicaciones informales, pero bueno, oficialmente todavía no
no tenemos la comunicación, pero bueno, somos optimistas porque la lucha que hemos llevado adelante junto a todas las fuerzas vivas, la Casa de Italia en Santo Domingo, el MAIE, que es el Movimiento Asociativo de los Italianos en el Exterior, bueno, y toda la comunidad italiana organizada que ha luchado para esto. Ser diputado en Italia es una gran curiosidad porque estamos en campaña electoral aquí, uno sabe a qué aspira un diputado, un ciudadano común, cuánto invierte, cuántos ciudadanos representa, pero ser diputado en Italia, ¿cuánta gente representan? ¿Cuáles ventajas sobre un ciudadano común y corriente tiene ser diputado? Si tiene exoneración, si tiene pistola, si tiene chofer, si tiene barrilito. No, pistola no, chofer. No, yo no tengo ni pistola ni chofer. Yo fui elegido en Sudamérica, donde hay 1.400.000 electores. La elección no es lista sábana, lista cerrada. Para votar nos tienen que poner nombre y apellido. No es que uno vota un partido y entran todos. Acá hay que elegir uno por uno. Entonces se hace mucho más directo el contacto, en el caso nuestro, con los electores, porque para que nos voten tenemos que poner la cara, tenemos que ir y tenemos que tratar de resolver los problemas reales, independientemente de derecha, izquierda y todas las cuestiones de las discusiones políticas clásicas. Nosotros tratamos de, por eso que en este momento, en mi caso, yo vine a Santo Domingo para poder entender bien el tema, estar en contacto con la comunidad y ver si el gobierno italiano de una vez por todas toma esta decisión. Usted vendría siendo como un diputado en ultramar, que no necesariamente parlamentan a Italia. Es diferente. Sí. Nosotros somos diputados nacionales. Italia dividió el mundo en 4 circunscripciones. Sudamérica, Norteamérica, en la cual entra Centroamérica, Europa y Australia y África. Nosotros somos 18 en total, 6 senadores y 12 diputados. Entre los 12 diputados somos 4 de Sudamérica y bueno, estamos luchando no solo para esto, sino que para Montevideo, que en Montevideo pongan otra vez el consulado, para que no nos recorten los fondos para la promoción de la lengua y la cultura italiana, que es una inversión. Cuando Italia invierte en lengua y cultura italiana, está invirtiendo en Made in Italy, en exportaciones, además en gente que después va de turismo y deja dinero en Italia. Entonces a veces la política hace cosas irracionales y bueno, nosotros dentro de lo que podemos y con un gran pragmatismo ideológico, yo fui formado en Argentina, estudié ciencia política en la Universidad de El Salvador, que es una universidad jesuita inspirada por Papa Francesco, así que venimos de esa formación. Yo me formé en las asociaciones católicas italianas de Sudamérica, de ahí es de donde vengo, del voluntariado y de una historia de migrantes que algunos han hecho 60 días de barco para llegar a Sudamérica y trabajar, y venimos de abajo, digamos. Hay un aspecto que a mí siempre me llamó la atención, sobre todo con esta última reforma constitucional que hicieron en Italia. Europa ha estado pasando por una situación económica delicada, salvo uno que otros países como Alemania, pero básicamente Europa se ha envuelto en una grave situación económica de la cual le ha costado mucho sacar la cabeza. Italia se sentó, pensó su estructura y realizó una reforma constitucional. ¿Sobre qué pilares se sustenta esa reforma constitucional para poder ser aplicable y que sea, o sea, que haga mucho más operativo al Estado, sin pensar en un asunto clientelista? Esa es la respuesta. Gobernabilidad. Italia es un sistema parlamentario donde pequeños partidos con 2 o 3 parlamentarios podían condicionar el gobierno y lo podían hacer inmóvil. De esta manera, al haber una cámara sola que toma las decisiones y el que gana va a tener un premio de mayoría, el que gana gobierna y el que pierde acompaña, digamos. Entonces en Italia en la próxima legislatura, cuando elijamos el nuevo gobierno, vamos a saber que va a haber 5 años un gobierno que va a gobernar y bueno, después va a ser la gente la que va a elegir el nuevo gobierno. Y para nosotros la gobernabilidad hoy en día es fundamental porque las decisiones políticas hay que tomarlas rápidamente, ya no es que podemos debatir o escuchar 1.000.000 de opiniones, hay que tratar de escuchar las opiniones necesarias y tomar las decisiones, porque en Europa tenemos muchos problemas, tenemos el gran problema del terrorismo, que lo tenemos muy cerca, estamos muy preocupados, hay lugares que lo tenemos militarizados, no sabemos de dónde va a venir el golpe y Roma y el Vaticano son objetivos, lo han hecho explícito y bueno, estamos muy preocupados con ese tema. Y es un tema realmente complicado. Bueno, vamos a entrar ahora sobre los intereses políticos que han estado mediando
para evitar la presencia tanto cultural como económica de Italia alrededor del mundo entero, para comenzar a ponerle nombre a cada cosa, y al pan pan y al vino vino? ¿Cuáles son esos intereses puntuales políticos? No, intereses en realidad, yo creo que a veces uno se mira al ombligo y no ve todo lo que hay alrededor. Y nosotros que vivimos fuera de Europa sabemos que existe un eurocentrismo que es negativo, porque digamos que el mundo es mucho más grande y va mucho más allá de Europa. Entonces, el hecho de que la Unión Europea, la Comunidad Europea, un mercado con libertad de circulación de personas, de capitales, de servicios, haya tenido tanto éxito, ha hecho que Europa quizás se cierre. Y creo que eso es un gran error. Europa tiene que seguir creciendo, pero tiene que abrirse al mundo más allá de Europa, más allá de Estados Unidos y de las potencias clásicas. Por ejemplo, Centroamérica, República Dominicana, la cantidad de empresarios italianos que hay en República Dominicana, la cantidad de empresas italianas importantes que hay en República Dominicana. Y eso en Italia no se ve. Por eso que el trabajo nuestro es ahora volver y empezar a sensibilizar a la clase política para que entiendan que en Centroamérica, en Sudamérica, en el Caribe, hay un montón de intereses para Italia, para la economía italiana, para las exportaciones italianas, para el Made in Italy, que para nosotros es tan importante. Italia es un país muy chico, tiene pocos recursos naturales. Lo que tiene Italia es una gran capacidad de producir cosas, y el mundo debe ser el mercado, y tenemos una gran ventaja. Somos 60 millones de italianos en Italia y 60 millones de italianos en el exterior. Hay un país afuera. Literalmente. 60 millones. 5 millones con ciudadanía y el resto descendientes. Pero en todos los países del mundo. Yo he recorrido bastante. Hace poquito estuve en Venezuela y en Colombia. En Venezuela acompañando a muchos italianos que están sufriendo mucho por el desastroso gobierno de Maduro, que para mí es una opinión personal, pero es un desastroso gobierno. Los italianos están cobrando 10 euros por mes de jubilación por una política de cambio totalmente irracional también, que roza también con la estupidez política, y bueno, una inseguridad que no se puede salir a la calle, los empresarios italianos con miedo que le confisque las empresas. Bueno, una realidad donde tenemos 150.000 italianos en Venezuela, Caracas 90.000 italianos. Después estuve también en Colombia. Ahora vamos a hacer un congreso el 11 de junio en Bucarest, en Rumania, donde hay muchos italianos. Italia es una nación global y no nos podemos cerrar solo a Europa. Que República Dominicana, dentro de sus posibilidades, limitaciones, estando bajo el eje de las grandes potencias, Estados Unidos, España, Canadá, ha intentado manejar el asunto migratorio haitiano, el problema migratorio de los haitianos a República Dominicana. En Europa, las corrientes migratorias con países que han estado en conflictos bélicos, la tragedia de casi 500 personas que fallecieron estos días en un grupo que intentaba llegar a Grecia, Atenas. ¿Cómo afecta esa migración marginal a Italia al estar en esa proximidad geográfica? Yo creo que el gran problema en este momento es que esa inmigración que se produce en un momento donde está este problema del terrorismo. Nosotros, el problema, Europa parece que, el resto de Europa parece que mira para otro lado, pero el problema explota en Italia, en España y en Grecia, porque ahí llegan los barcos. Y nosotros seguimos mucho lo que dice Papa Francesco y realmente queremos ayudar a esa gente, queremos tratar de incorporarla. Ahora, hay una situación complicada, hay un sector minoritario de la clase política que no quiere a los inmigrantes, como pasa en la mayoría de los lugares del mundo. Nosotros tenemos que tratar de gobernar ese proceso, ni negarlo, ni reprimirlo, ni tratar mal a la gente, sino gobernarlo, ordenarlo. Y bueno, también lo que debería hacer Europa es un gran plan Marshall para los países que están tan cerca y tienen tan poco desarrollo. Porque si una persona que vive a 500 kilómetros tiene un sueldo de 30 euros por mes y sabe que hace 500 kilómetros y va a ganar 1.500, es lógico que quiera tener un bienestar para su familia. Entonces, todo eso tiene que ser cambiado con una política de Europa. Lo que pasa es que en Europa hay 27 países. Hay algunos que están construyendo muros, Hungría. Hay otros que tienen partidos xenófobos que no quieren a los inmigrantes. Bueno, hay una gran ensalada rusa que se hizo,
pero bueno, nosotros creemos que al fin se va a imponer la racionalidad y vamos a recibir y a incorporar a toda esta gente que también enriquece Italia, porque viene mucha gente que le puede dar mucho a Italia y a Europa. Lo que sí que tenemos que estar con mucho cuidado con el tema del terrorismo, porque a veces la gente que llega viene sin papeles. Llegan barcos y no sabemos quiénes son. Hemos mandado a Pantelleria, que es la isla que está entre África e Italia, donde llegan los inmigrantes que no sabemos si son legales o ilegales porque vienen sin papeles, a gente que es especialista en dialectos de los diferentes lugares, de algunos lugares de Asia, de África, para poder ubicar de dónde vienes, para ver si realmente son refugiados, si no son refugiados. Elaborar un perfil de seguridad. Exactamente, porque el tema seguridad hoy es crítico. Claro. Vimos lo que pasó en Francia, vimos lo que pasó en otros países y realmente estamos ocupados en ese tema y es prioritario. A mí me llama mucho la atención cuando dice que Europa se está mirando el ombligo. Sobre todo porque pareciera, en un momento determinado, pareciera casi como si fuera lo contrario. Se unen con una moneda para fortalecerse con miras a ser más competitivos fuera. Europea. Sí, pero con miras a hacerse más competitivos fuera. Por otro lado, uno se encuentra con una liberalización del visado que no solamente impacta a Europa, sino que también está impactando a otros países, incluso de América Latina, como por ejemplo Colombia, que se ha visto beneficiado recientemente con una liberalización de la visa para poder ir a algunos lugares europeos. ¿Cómo se da esa contraposición? Pareciera como que nadie tiene una verdad absoluta, pero pareciera como si no todos los países estuvieran mirando hacia un mismo destino. Bueno, el hecho de que la moneda europea no sea adoptada por todos los países ya ve que dentro de Europa hay diferentes posiciones. Por ejemplo, Inglaterra tiene una posición totalmente euroescéptica. No tienen la moneda europea, tienen la moneda propia y hacen políticas bastante independientes. Hay otros países que no. Los países fundadores de la Unión Europea, que son Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Luxemburgo y Holanda, son los que, digamos, empujaron todo este proceso. Empezaron 6, hoy somos 27. Quizás hubo algunas cosas hechas a las apuradas. Yo creo que el euro es importante que exista, pero también es un problema que, sobre todo en los países del sur de Europa, dificulta las exportaciones porque hace que la economía sea menos competitiva. Les cuento algo muy básico. Grecia, que es una economía muy chica, tiene una moneda que es el euro, que vale más cara que la moneda estadounidense. Una economía tan chica con una moneda tan fuerte. Hay algunas contradicciones que hay que resolver. Además, se hace muy difícil hacer una política común para los 27 países. Por ejemplo, el déficit fiscal. ¿Cuánto gasta más un gobierno de lo que recauda? Hay países que tienen déficit cero, algunos que tienen superávit y otros que tienen un déficit fiscal muy alto. Entonces se hace muy difícil poder tener una moneda única y una política monetaria común en una economía tan fluctuante. Medir con una misma regla realidades diferentes. Hay muchas contradicciones. Y yo le digo algo, en Italia hace 10 años que no crecemos. La economía italiana en promedio los últimos 10 años no creció. Entonces, no todos es lo que parece, ¿no? Tenemos muchos problemas sociales, sobre todo en el sur de Italia, y bueno, estamos trabajando para poder cambiar esta situación, teniendo la no posibilidad de emitir nuestra propia moneda, porque le hemos dado al Banco Central Europeo la capacidad hemos delegado en una autoridad sobrenacional la posibilidad de emitir la moneda, que no es fácil. Así que hay un montón de desafíos que tenemos que superar, pero bueno, Centroamérica y República Dominicana para Italia deben ser lugares prioritarios y sobre todo, repito, la cantidad de italianos que vienen a República Dominicana, que viven en República Dominicana y lo importante que es para la balanza comercial italiana República Dominicana, porque con República Dominicana es uno de los países de Centroamérica donde Italia gana dinero. Más de 100 millones de euros por año de balanza comercial positiva. Ya para finalizar, me gustaría, usted está aquí en República Dominicana, no solo por ese aspecto, sino también para dictar un taller a propósito de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Si nos puede decir rápidamente sobre eso. Lo hemos hecho ayer en la Fundación Funglode, en la Fundación Global, una fundación con un gran prestigio internacional. Ha venido mucha gente
hemos hablado de la historia de las relaciones bilaterales entre Italia y la República Dominicana y de lo importante de la presencia italiana desde la independencia de República Dominicana, de los italianos en este hermoso país. Bueno, y sobre el eurocentrismo que usted mencionaba, vamos a dejar una información sobre el tapete para que la gente reflexione. Usted recordará que hace poco tiempo, apenas 2 meses, el presidente de Francia, uno de los países fundadores de la Unión Europea, había declarado que sería acogido por este país 24.000 refugiados. Sin embargo, hace apenas una semana cambia de 24.000 a 2.000. Una realidad concreta de lo que está pasando al interno de la Unión Europea frente al tema migratorio, pero también a la encrucijada del terrorismo. Una reflexión difícil. Y el otro problema que presiona, la desocupación. Sí. Porque la gente empieza a decir, nosotros no tenemos trabajo, no queremos que venga nadie. Error, porque primero que nosotros somos católicos, somos humanistas y tenemos la obligación moral de darle acogida a esa gente. Ahora, evidentemente hay muchas contradicciones y el terrorismo y la desocupación son 2 temas que presionan para a veces tomar decisiones equivocadas. De 24 a 2 lo deja manifestado. Totalmente. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, muy amables.